Listo, buenas tardes, doctora. Como ya sabrá, nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana. El motivo de esta entrevista hacia su persona es para una tarea práctica enfocada en el psicoanálisis, ¿sí? En la cátedra de modelos psicoterapéuticos. Quisiera que nos ayude con su nombre. Sí, bueno, mucho gusto a todos. Soy Alison Calle, licenciada en Psicología Clínica, egresada en Psicoterapia con enfoque en Psicología Clínica, justamente. Aunque el psicoanálisis no es mi corriente de base, tengo amplio conocimiento en lo que son terapias cognitivo-conductuales y contextuales de tercera generación. Excelente. Nosotros vamos a continuar con unas preguntitas. Vamos a enfocarnos bastante en lo que es en el psicoanálisis, porque Ok. queremos como que descubrir un poco más acerca de su opinión y reflexión acerca de este tema, en especial también de un caso que le iremos a comentar más adelante. Ok. ¿Sí? Entonces, cuénteme, psicóloga, ¿cómo definiría usted el psicoanálisis desde su perspectiva profesional? Desde mi perspectiva profesional, yo defino al psicoanálisis como una de las principales corrientes psicológicas donde se llega a trabajar la parte más subjetiva y bueno, en esta instancia el término más usado, el inconsciente del ser humano. Perfecto. Y en base a esto, ¿usted cree que el psicoanálisis ocupa un lugar dentro de la psicología clínica contemporánea ahora? Creo que sí, especialmente en la formación dentro del área pues de la salud mental. Si bien ahora hay nuevos enfoques que se emplean mayormente desde una perspectiva de la evidencia, el psicoanálisis no deja de formar parte de una de las corrientes pioneras en cuanto al estudio de la mente humana. Si bien no hay tanta evidencia recabada, sobre todo en el psicoanálisis, y el psicoanálisis ortodoxo, por decirlo así, no es un enfoque que pueda ser utilizado para la mayoría de las demandas de los pacientes, sigue siendo algo que atrae. Incluso dependiendo del país, forma parte de la cultura. Si nos vamos un poquito este, más lejos de Ecuador, en la parte de Argentina, el psicoanálisis y especialmente la parte de la psicología es algo bastante ocupado pues por allá. Ujú. Entonces, es una parte cultural en realidad. Es una de las partes básicas y creo que queriendo o no, todos sabemos un poquito de psicoanálisis. Es Claro. muy común el término de si al menos uno como profesional del área de la salud conoce a alguien nuevo es, ay, no me psicoanalices. Ujú. Entonces, creo que es muy común. Y pienso que los pacientes interiorizan bastante con su terapeuta cuando el psicoterapeuta empieza con este enfoque, no obviamente a fondo, pero sí cuando utiliza ciertos rasgos de este enfoque puede como que llegar un poco más con el paciente y descubrir un poco más de cosas para un diagnóstico, para un tratamiento, para un nuevo enfoque y lo que pueda servir para el tratamiento con el paciente en sí. Sí, justamente, justamente. Creo que el psicoanálisis permite llegar a una parte subjetiva y profunda del ser humano. Si bien una pues, sus técnicas, por decirlo así, es la asociación libre donde se permite que el paciente hable de forma fluida y muy cómoda, creo que ahora tenemos la oportunidad de poderla también inducir a través de nuestra palabra como profesionales. Entonces, el psicoanálisis nos da pie a llegar a una parte incluso más profunda o inesperada dentro de la conciencia humana. Teniendo en cuenta, doctora, lo que nos dice ahorita, ¿usted cree que el psicoanálisis todavía sigue prevaleciendo en la terapia, o sea, en la terapia actual? Aquí en el Ecuador sí. Bueno, si bien ahora están cogiendo mucho más auge las terapias de la tercera ola, como las terapias de tercera generación, psicoanálisis es la primera ola en realidad, todavía se conserva. Creo que dentro de las mallas curriculares, dentro de la formación de los psicólogos, aún se permite dar énfasis a la parte del psicoanálisis. Y hay muchos colegas que yo conozco que practican el psicoanálisis. Si bien es más que todo una psicoterapia existencial, también da pie a que el ser humano entre en un punto de autorreflexión y en el que se haga responsable justamente de lo que piensa, de la manera en la que actúa y de cómo eso llega a desencadenar un comportamiento adecuado o no para su desempeño diario. Ok, siguiendo con las preguntas, desde su experiencia, ¿qué aspectos del psicoanálisis le parecen más valiosos para la comprensión del ser humano y sus conflictos? La parte subjetiva. Creo que el psicoanálisis dé una apertura a que
a que el paciente pueda hablar sin censura es algo muy valioso. A diferencia de quizás otras corrientes que son un poquito más estructuradas o más direccionales, el psicoanálisis creo que da cierto tipo de flexibilidad para que la persona se pueda explanar, pueda fluir en el momento de poder hablar. Entonces creo que eso es una parte muy valiosa, da la apertura para que la persona pueda simplemente decir aquello que está dentro. Ya si la interpretación del terapeuta lo lleva por otro camino o no, bueno, eso es algo que hay que verlo un poquito más. Ahí viene a jugar un poco la ética profesional en realidad y también a ver si el paciente toma o no eso que el terapeuta le esté interpretando, por decir así. Ok, y por el contrario, ¿qué elementos les resultarían más cuestionables o difíciles de aplicar hoy en día con la... Creo que justamente eso, justamente eso, Perdón. que haya tanta apertura, el hacer responsable al paciente, si bien, o sea, el psicoanalista también actúa como un guía, al igual que con el resto de corrientes, es mucho mayor el protagonismo del paciente. Entonces es más conflictivo el poder decir, bueno, te dirijo acá o te acompaño hasta acá o alguna cosa. Aparte de que, bueno, si nos vamos un poquito más al tema de la cantidad de sesiones, de si funciona o no esto con respecto a la dinámica o a la economía del paciente es complicado, ya que el psicoanálisis pues no tiene un límite de sesiones, no hay un protocolo para poderlo aplicar. Entonces eso puede durar años, puede depender mucho del paciente si desea o no continuar con el proceso. Como siguiente pregunta, ¿usted cree que el psicoanálisis todavía tiene como un peso en la formación de los psicólogos clínicos? Un peso como tal, podría decirse que sí, pero sí, un peso tremendamente grande no, porque creo que, bueno, como mencioné en un inicio, es una base para conocer, para entender, es parte de la historia y de la cultura de la psicología, por decirlo así, ¿ya? Pero es decisión de cada uno o de cada psicólogo que se esté formando saber si quiere o no irse por esa corriente, justamente porque al ser una de nuestras primeras corrientes, al formar parte de la primera ola, este ya nos dio preámbulo al desarrollo de muchas mejores corrientes y de quizás mayores alternativas y mayores técnicas para abordar lo que el psicoanálisis nos puede aportar desde una manera pues mucho más desarrollada y desde quizás un fundamento más válido y más basado en evidencia. Excelente, licenciada. Nos queda claro su punto personal y profesional acerca del psicoanálisis, cómo se maneja como enfoque y también el tratamiento en los pacientes. Ahora quisiéramos profundizar un poquito más hablando de un caso. No sé si usted conoce bien el caso tratado por Freud en el año 1900-1901 acerca de Ida Bauer, o conocida como Dora, el nombre ficticio que le apodó Freud. Sí. ¿Qué nos puede contar un poquito sobre ese caso en su conocimiento? A ver, en mi conocimiento, el caso Dora era más que todo un caso basado pues por sus síntomas. Creo que es algo muy bueno, ahora nosotros le decimos trastornos de conversión, había mayormente un peso en todo lo que Dora sentía y en el enfoque que esto podía estar desencadenándose desde la parte de su inconsciente, perdón, dirigido a su padre. Personalmente, me hacía mucho ruido la interpretación que Freud podía darle a eso de ahí, especialmente pues por cómo dirigía que la atención de Dora iba direccionada proporcionalmente pues a este tema de su papá y de que había cierto peso pues en la atracción y en la sexualidad. A mi parecer, en ese entonces había una visión pues muy absoluta sobre el psicoanálisis y creo que se daba especialmente desde esta cuestión del sexo, de creer que lo que Freud proponía, perdón, era lo que estaba correcto. A pesar de que no se podía llegar, a pesar de que podían haber, perdón, otras posibilidades dentro de este caso. ¿Cómo habría manejado usted, si estuviera en la posición de Freud en ese tiempo, el tema de la relación terapeuta-paciente, en este caso con una paciente tan joven y con años de conflictos familiares, por así decirlo? ¿Cómo lo hubiera manejado desde un enfoque psicoanalista?
Desde un enfoque psicoanalista, de psicoanálisis. Psicoanálisis. Si usted fuera Freud. Si yo fuera Freud. A ver, si yo hubiese sido Freud, creo que también le hubiese permitido hablar libremente, pero no hubiese dado o no hubiese me hubiese permitido, perdón, influir en nada de lo que ella pensaba. Creo que había cierta tendencia en Freud en proponer lo que él creía. Entonces, yo creo que no hubiese inducido esa clase de pensamiento a las pacientes. Al contrario, creo que le hubiese permitido hablar y ante ello hubiese generado una mayor carga de preguntas, una mayor profundidad. No hubiese llegado tan rápido a ciertas conclusiones que a mi parecer pues no estaban tan dadas al caso. Pero creo que el punto era que hubiese permitido que la paciente hable y que ella misma dé el significado a su propio malestar. No hubiese sido yo quien diga lo que ella estaba sintiendo. Ella. ¿Considera que Freud mostró suficiente empatía hacia Dora o cree que se centró demasiado en sus teorías psicoanalíticas? Creo que se centró en sus teorías. Sí, creo que había cierta tendencia a, como ya les mencioné, a predisponer lo que él pensaba. ¿Qué aprendizaje personal o profesional cree que puede extraerse del caso Dora para la práctica clínica actualmente? Creo que se puede tomar las dos posiciones, lo que podría funcionar y lo que no. No desacredito que lo que Freud hizo, puede tener cierto balance y cierto impacto en nuestra práctica clínica. Pero sí creo que es importante tomar en cuenta que tenemos que desapegarnos. El problema cuando uno se forma como terapeuta es que uno tiende a creer que todo lo que sabe o todo lo que entiende es absoluto. Entonces nos quedamos con esa visión y ese cegado. Entonces entendería que si estoy teniendo una paciente que está teniendo tales malestares o está viviendo una complejidad familiar tan grande, debo de aprender a leer eso, debo de aprender a entender eso, no a verla como un objeto al que puedo colocar para yo poder poner en prueba mis teorías. Y como ya mencionamos anteriormente del caso, usted también nos contó un poco, retomando ese tema, ¿qué mecanismos de defensa cree que se ve en Dora a lo largo del caso, o sea, en todo el tiempo del tratamiento? Mecanismos de defensa. No recuerdo muy bien los mecanismos, la verdad. No estoy segura si es que había cierta, si había cierta represión en ella. No llegaría a decir que ella se proyectaba con Freud, la verdad. Pero sí, sí había mucho esta tendencia a reprimirse, creo. Justamente por la vergüenza y el énfasis que daba un tema prohibido o tabú durante todo el círculo de este caso. Ok, bueno, sigamos con la siguiente pregunta que nos dice, ¿cómo interpreta la transferencia que se produce entre Freud y Dora y de qué forma cree que este influyó en el resultado de su tratamiento? ¿Cómo interpreto la transferencia? No podría decir que era mala del todo. En un proceso terapéutico, que haya transferencia no quiere decir 100% que haya algo mal, la verdad. Okay. Es la responsabilidad del terapeuta cómo maneja esa transferencia. Si Freud lo hizo bien o no, no estoy segura, la verdad. Pero creo que la transferencia durante el caso nos dio un componente importante, porque una transferencia siempre delata, algo en el paciente. En este caso, pues eran las cuestiones vinculares de ella. Como siguiente pregunta es, ¿cómo influyen los conflictos inconscientes con las figuras parentales en la aparición de los síntomas histéricos de Dora? ¿Cómo influyen? Perdón, repíteme la pregunta. ¿Cómo influyen los conflictos inconscientes con las figuras parentales en la aparición de los síntomas histéricos de Dora? ¿Cómo influyen? Creo que justamente eran en esta cuestión de que ella, de que no había la expresividad que se hubiese esperado, ¿no? Para que se desarrolle la histeria que mencionaba Freud, seguramente tenía que haber habido en ella mucho esta
represión, no poder hablar, no poder sentir, no poder haber sido acompañada propiamente, especialmente por las figuras parentales que se supone son los vínculos pues, primarios dentro del desarrollo del ser humano. Entonces, creo que es a partir de ahí que el malestar se desencadena. Y el problema más grande es darle el peso a la paciente, porque ella era una paciente joven. Tildarla de ser la culpable de un conflicto que ya se vino arrastrando es lo que quizás pudo haber agudizado el problema. Ya. ¿Qué opina usted sobre la represión sexual y el papel del deseo inconsciente en este caso? La represión sexual. Bueno, tenemos que posicionarnos un poco en la época, ¿no? El tema de la sexualidad era bien visto únicamente cuando se trataba de esta manera, a través de un caso, a través de un estudio. El que quizás no se haya abordado la sexualidad como una parte abierta o consciente y más que todo se la haya visto pues de una manera un poquito oscura, es lo que podría haber llevado que se agudice aún más. Reitero eso. Licenciada, ¿usted cree que el caso de Dora sigue teniendo relevancia para en sí comprender los conflictos psíquicos en la actualidad? Es decir, ya dejamos un poco de lado el tema de la teoría de la histeria, de cómo Freud aborda esto, también de cómo Lacan aborda esto, sino que desde su perspectiva, ¿usted cree que este caso como tal, y al igual que otros casos tratados por Freud, tienen relevancia ahora para poder entender o comprender la psique de los pacientes ahora? Creo que sí, nos permite entender justamente la manera en la que un paciente podría ser tratado, especialmente por las características que Dora nos daba. Si nos desapegamos un poco de la teoría de Freud y lo empezamos a ver quizás desde una manera más objetiva el abordaje que él nos daba, quizás podríamos entender que es importante tratar al paciente, claro, como nuestro paciente, Ujú. pero como un ser humano doliente en ese instante. Nosotros se supone que en la dinámica de una sesión terapéutica, sin querer, estamos en una posición de poder. Y cualquier palabra, cualquier dinámica, el momento en el que intentemos probar o no alguno de nuestros conocimientos, puede llevar a una respuesta que, si bien lo hacemos con la mejor de las intenciones, si no lo pensamos bien, daña al paciente. Y en cuanto al tratamiento que genera el psicoanálisis ya como último, bien sabemos que el psicoanálisis no tiene como predeterminado una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones, sino que puede durar tanto meses como años, o de hecho puede continuar a lo largo de la vida de una persona. ¿Cree que esto sea realmente factible en la psicología actual, que realmente sea una solución a la problemática del paciente el seguir con una sesión durante mucho, mucho tiempo, o se pueda aplicar realmente algo más que complemente, en este caso, al tratamiento que ejercen algunos psicoanalistas en la actualidad? Ok. A ver, según lo que yo creo y lo que he conversado con otros colegas es que si estamos hablando de un trastorno, si estamos hablando de una demanda en la que hay mucho peso y en la que se juega mucho con la salud mental del paciente, lo más recomendable es buscar la corriente o el terapeuta más adecuado para eso. Si el paciente mismo no está satisfecho, si cree que falta algo más, también depende mucho pues de la personalidad, de lo que el paciente esté buscando, podemos complementarla quizás, podemos coger y decir, sí, es posible hacer un psicoanálisis, porque el psicoanálisis tiende a este punto, que es más existencialista, que nos da la oportunidad de profundizar más, de buscar más, pues, en el inconsciente, de hacer consciente el inconsciente, entonces podemos ahí quizás irnos por ese lado, ¿no? Pero si se trata de una cuestión mental de mucho peso y si tenemos la posibilidad de dirigirnos a un tratamiento mucho más adecuado, creo que esa sería la opción más correcta. Perfecto. Y nosotros como estudiantes estudiamos, bueno, ahora estamos enfocándonos mucho en el psicoanálisis, hemos venido trabajando con el psicoanálisis, estudiándolo más que todo. ¿Qué recomendación nos daría a nosotros hasta antes de culminar nuestra carrera y en nuestro camino profesional, el cómo tomar este enfoque realmente? No, muchos estudiantes, muchos compañeros, es como que hay una intriga en si es que enfocarse, porque el psicoanálisis da lógica a muchas cosas que pasan en tratamiento con los pacientes, Ujú. da mucha lógica, tiene muchas
teorías que no están comprobadas científicamente o empíricamente, pero sí da una realidad de decir, no, sí, sí, sí puede pasar esto, sí puede, realmente tiene lógica lo que está diciendo Freud o lo que está diciendo Lacan. Ujú. Entonces, ¿qué nos recomendaría o cómo podríamos llevar este enfoque o este pensamiento crítico acerca del psicoanálisis en nuestra carrera como estudiantes y como ya futuros profesionales? Ok, ¿qué les diría? No se queden solo con Freud. Sí, tenemos muchísimos autores de parte del psicoanálisis. Hay muchísimas corrientes, muchísimas teorías. O sea, empápense, lean todo y empápense del que les resulte pues más adecuado. Creo que eso es lo mejor que les podría decir. Personalmente, o sea, yo en un inicio yo decía, no, psicoanálisis, Freud, ¿cómo entiendo eso? Lacan, qué complicado coger y leer y entenderlo. Pero la verdad, me topé con una psicoanalista, con Karen Horney y yo dije, no, pues expone teorías que son contrarias a las de Freud, pero me está dando una visión muy buena, diferente y que a la final está apegada a lo que yo también creo. Entonces, no se peleen con el psicoanálisis, investiguenlo, pruébenlo y a la final, incluso si no es la corriente por la que ustedes se terminan por decidir, tienen las bases. Saben que hay principios que pueden tomar en cuenta y que pueden implementar en su práctica justamente al momento en el que intenten entrar en una parte más profunda e inconsciente del paciente. Gracias, licenciada. Bueno, creo que esta entrevista ha resultado ser enriquecedora, ¿no? Para nosotros, más que todo, en el tema de ya verlo desde un punto no solo de nuestra docente, sino que también de una profesional que también tiene o domina el tema en sí del psicoanálisis, tal vez no a fondo como un psicoanalista ya que ejerce como el psicoanálisis como tal. Entonces, yo pienso que fue una entrevista muy, muy bonita, muy enriquecedora, llena de conocimiento y sobre todo creo que fue algo que fortaleció lo que veníamos ya estudiando y recibiendo en este ciclo al menos. Sí, bueno, para finalizar, yo quiero agradecerle por la acogida que nos dio aquí en el centro, en el consultorio. Ha sido de gran ayuda, como dijo Kevin. Nos enriqueció bastante de conocimiento, un poco más allá de lo que ya habíamos visto previamente. Y también entender cómo ciertas actitudes o situaciones se pueden interpretar tanto como funcionales como no funcionales, en el caso de la teoría. Entonces, de mi parte, muchas gracias. Igual, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes, chicos. Bueno, Gracias. licenciada, nosotros quedamos a gusto con esta entrevista. Esperamos que en algún momento podamos repetir algo así, en algún futuro no tan distante y ya como futuros colegas también poder trabajar juntos. Muchas gracias, licenciada. Ya, gracias, chicos. Ustedes también.